Que Dios los bendiga a todos, a los que están en casa, que esperamos que no sea por mucho tiempo que estén en casa, que vengan. Muy bueno la virtualidad, muy bueno de vez en cuando, pero no siempre. No dejando de congregarse, dice el Señor, como algunos tienen por costumbre. Y los que estamos aquí con amor, los estamos esperando. Les decimos pronto queremos verlos aquí. ¿Cuántos le dan la bienvenida a ellos? Vea, los están esperando con un café, los están esperando con abrazo. La sensación es diferente aquí, ¿o no? Es muy diferente aquí. Allá se siente el Señor. Algunos me dicen, Dios está en todas partes. Y decimos, sí. Pero Dios ha determinado como plan que se reúnan en las iglesias. Y hay un alto porcentaje en las iglesias del mundo que registran un comportamiento que no es usual, y es que se están reuniendo en sus casas virtualmente. Y esto no es así. Yo creo que hay que hacer sacrificio de alabanza. Y el sacrificio de alabanza es levantarse, bañarse. Si hay lluvia, si hay sol, si hay tráfico, no importa, pero iré a la casa del Señor y lo adoraré. Así que ya pasaron 2 años, está muy chévere que hayan estado ahí en su casa, pero ya deben ir a sus congregaciones. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La comodidad es chévere, pero una iglesia light muy cómoda la adormece el enemigo. Necesitamos despertarnos, y más con estos tiempos peligrosos. Los otros no duermen, los otros no se quedan quietos. No puede una iglesia estar quieta, tiene que orar, ayunar, congregarse, animarse los unos a los otros, porque los tiempos son difíciles. Yo tenía una palabra, así que los de multimedia no la vayan a colocar, porque ahora que estoy en este ambiente de oración, en este lindo ambiente que ustedes han propiciado, que han honrado al Señor Jesús y han provocado la manifestación del Espíritu Santo, pues ha venido una palabra a mi corazón que la puedo titular: el día que hubo un reformador. Han habido muchos reformadores, y en lo religioso, en lo cristiano, el número 1 ha sido Martín Lutero. Pero han habido otros reformadores en el sistema de vida. Alexander Graham Bell, le debemos que podamos comunicarnos por estos medios, por los teléfonos. Creo que hubo un gran reformador en temas espaciales que nos permitió ver la Tierra desde afuera, como lo fue Neil Armstrong. 19 de julio de 1969 pisó la luna y dijo: un pequeño paso para el hombre, pero un gigantesco paso para la humanidad. Reformadores. Y necesitamos, en los contextos en que estamos viviendo, reformadores que reformen su propia vida, que reformen su matrimonio, que reformen su familia, que reformen su lugar de trabajo, que reformen su sociedad. Y si Dios nos ha permitido conocerle, es para que seamos, todos los que estamos aquí, reformadores de nuestro entorno. Y tenemos los recursos, tenemos los medios y tenemos el poder, que es el que viene de Dios. Porque usted tiene poder, diga amén. Usted tiene poder, porque el Señor dijo: pero recibirán un poder especial, un poder para enfrentar las tinieblas, un poder para sanar los enfermos, un poder para liberar a los endemoniados, un poder para romper ataduras,
para hacer cosas extraordinarias. Ustedes tienen poder y con ese poder pueden ser reformadores. Y un reformador por allá por los siglos octavo antes de Cristo fue Asa. Y el contexto en que estaba este rey de Israel era muy similar al nuestro. Pero miren, cuando ustedes observen la descripción, se van a dar cuenta que es muy parecido a Colombia, muy parecido a las ciudades Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, o las ciudades de América Latina, muy similar. Y en esa radiografía que se presenta en esta época de este rey Asa, hubo una salida, porque Asa se volvió un reformador. Entonces mi propuesta es que consideremos cómo frente a las contingencias de la vida, a las adversidades que se nos presentan, podemos nosotros vencerlas en el nombre del Señor Jesús. Porque con Cristo Jesús, repito, haremos proezas. ¿Qué dice el texto? En segundo libro de Crónicas 15. Si lo puedes pasar, excelente. Ahí en el programa que ustedes tienen, sáquenlo así como está. A ellos les da pena porque no lo sacan bonito así con toda la estética. Sáquenlo. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Miren en sus Biblias. Dice la escritura: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Quién es Azarías? Un profeta. Y vino, ¿quién? Diga conmigo, Dios. Dígalo fuerte, vino Dios. Y lo llenó y le habló. Y Azarías, salió al encuentro de Asa y le dijo, está hablando Dios a través de Azarías, le está hablando al líder político de turno, al monarca, al que debía regir los destinos de Israel. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Escúchenme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. Cuando se habla de Judá y Benjamín, está hablando de las tribus, no de personas, sino tribus. Y está hablando del reino del norte y del reino del sur, que componía geográficamente a Israel. ¿Y por qué se habla de dos reinos? Porque se había dividido después de la muerte de Salomón. Entonces está usando una expresión metafórica. Escúchenme ustedes, Asa, Judá y Benjamín, es decir, todo Israel. El Señor estará con ustedes. Hay una promesa y está diciendo en tiempo futuro, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Díganla fuerte: si ustedes están con Él. Segunda condición: si lo buscan, porque así lo hallarán. Pero si no cumplen esta condición, mira la consecuencia. Pero si lo dejan, está hablando el profeta en nombre del Señor, pero si dejan a Dios, ¿qué va a ocurrir? También Él los dejará. Mucha gente dice, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué nos va mal? No se acercan a Dios. Y al no acercarse a Dios, Dios se aleja también de ellos, porque Dios les ruega por un tiempo, los invita, los persuade, pero después les dice, bueno, hasta luego.
Porque Dios es soberano y no puede estar detrás de cada persona como suplicándole: oiga, venga, ¿por qué no está conmigo? Dios es santo y poderoso y es superior a nosotros. Y por eso no podemos subestimar a Dios. Y Dios por eso dice: si ustedes no me buscan, pues yo tampoco los voy a bendecir. Y mira otra descripción. Versículo 3. Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero. Luego dice: y sin un sacerdote que los instruyera. Y luego dice: y sin ley. Pero cuando en su angustia se volvieron al Señor y Dios de Israel y lo buscaron, ¿qué pasó? Lo hallaron. En aquellos tiempos no había paz, ni para el que entraba a Israel, ni para el que salía de Israel. Traten de asociar todo esto con Colombia, con América Latina. Sino que los habitantes de todas las naciones encaraban muchas aflicciones. Un pueblo destruía a otro y una ciudad atacaba a otra ciudad, porque Dios les enviaba toda clase de calamidades. ¿Por qué Dios está malo mandando calamidades? No, Dios los estaba llamando a través de la aflicción, porque el pueblo estaba alejado de Dios. Entonces tiene que llamarlo de alguna manera. Por eso es que dice que en la angustia lo van a buscar. Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa. Y aquí viene el reformador, porque dice el texto en el versículo 8: cuando Asa, el líder político, oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín los ídolos repugnantes. Ídolos repugnantes. Ídolos repugnantes. Además reparó el altar del Señor que estaba frente al pórtico del Señor. ¿Cómo estaba Israel? Israel, en primer lugar, estaba en una condición excesivamente secularizada. Esa es la primera reflexión. Israel estaba secularizada. El término significa de la era presente, de la hora, del tiempo inmediato. El término hace alusión a la separación entre Estado e iglesia. Y en la Edad Media se fortaleció la secularización con la paz de Westfalia, donde se decía: no haya ningún tipo de relación entre lo religioso y lo estatal. Se secularizó. Esto se evidencia en Israel. Hago referencia no a la paz de Westfalia, por supuesto, sino a la secularización. ¿En qué está pensando la gente de hoy? ¿En ir al cielo? Ni creen. ¿En qué está pensando la gente hoy? ¿En acercarse a Dios? No, porque ni lo necesitan. Cuando veníamos para
nuestro servicio con gozo, cantando en el carro al Señor. Porque hay días en que uno amanece con gozo, otros días amanece cargado. Hoy amanecimos con gozo y veníamos cantando. Pero ¿qué empezamos a ver? Gente madrugando a entrenar fútbol. Excelente. Es que eso no es pecado. Gente saliendo a entrenar golf desde temprano. Cantidad de carros. Gente abriendo los negocios. ¿De qué vamos a vivir?, diría alguien. Eso está perfecto. Pero eso lo que está reflejando es un comportamiento propio de una sociedad posmoderna que lo que está buscando es el statu quo, el modus vivendi, el confort del momento. Y lo que motiva a la mayoría de la gente es cómo logro resolver mi presente, porque no tengo conciencia de lo trascendente. Si usted sale a la calle a hablarles, cuide su vida, porque hay un cielo, porque hay un infierno, la gente te va a tratar de fanático. Pero si sales a la calle a decir, te tengo la solución para adquirir dinero, para viajar en un crucero, para tener una mejor comodidad, te van a escuchar. Y cuando estoy diciendo esto, no es que sea pecaminoso, no. Pero aquí se observa cómo hay una alteración de los valores en el género humano, porque se prioriza la condición actual y no se mira la proyección. El Señor Jesús, ¿cuántos creen en Él? ¿Cuántos lo adoran en Él? A Él. El Señor Jesús dijo: ¿qué saca el ser humano si logra sortear todos sus problemas financieros, llenar sus graneros, tener sus cuentas bancarias? Necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Eso lo dijo Jesús. Entonces mucha gente anda en esta condición secularizada, más enfocados en el presente, en cómo me realizo materialmente, y se desgastan. Ahora, para mantener el equilibrio en lo que estoy diciendo, no significa que debemos hacer votos de pobreza para ir al cielo. No. Dios te dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Entonces Dios te dice: yo te quiero bien, bien en tu condición económica, que tengas lo necesario, pero que salves tu alma, que seas trascendente, porque un día vendrá el juicio para los hombres y las mujeres. Y si no interpretan lo trascendente, sino que se quedan solo en el presente, el juicio será aterrador. Por eso, que Dios los bendiga en esta mañana, porque al venir a la iglesia, honrar a Dios, ser tan humildes de corazón, tiernos en su alma, están diciendo: yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás que yo necesito venga por añadidura. Y eso ocurrirá, porque Dios no es injusto. Dios es justo para galardonar y recompensar a todos los que le buscan. Como el tiempo es reducido, no
no le hablo más de la secularización y los efectos, pero solo uno enunciado. La secularización evita lo sagrado. La secularización invita a la metalización del ser humano. La metalización pierde los valores, pierde la moral, porque se aplica la filosofía de Maquiavelo, que el fin justifica todos los medios. Y si hay que hacer trampa, si hay que robar, si hay que hacer lo malo para vivir bien, pues qué culpa, de algo tenemos que vivir. Es la filosofía que se practica hoy. Entonces el Señor está diciendo: escúchenme, si ustedes están con Él, si lo buscan, lo hallarán, pero si lo dejan, también los dejará. Y en el versículo 3, Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero, secularizados. Pero cuando se toma esta frase, Israel pasó mucho tiempo sin un Dios verdadero, se está hablando de idolatría. No estaban mirando al Dios verdadero como ustedes, sino a un Dios o a dioses falsos. No es posible que se considere a Gaia, término griego para hablar de tierra, como la diosa de los seres humanos. Por eso Pablo dijo que los seres humanos rendirían culto a lo creado antes que al Creador. Y cuando echa una mirada y mire hoy, por favor, la revista Semana, aquí para los colombianos, mire hoy la prensa y observará cómo los que presumen de inteligentes y sabios invocan al mismo diablo. No podemos ser indiferentes, amados. Se invoca a Satanás, al ser de oscuridad, al inventor de la brujería, de la magia blanca, de la magia negra. La sangre de Cristo tiene poder y se reprende al diablo. Pero la magia, el esoterismo, el fetichismo, todo eso tiene una autoría, y es Satanás, padre de toda mentira. Y disfrazados al tenor de lo cultural, la gente se desvía y no invocan al Dios verdadero. Invocan a José Gregorio Hernández, al negro Felipe, a María Lionza, a los espíritus ancestrales, porque esas son las raíces culturales. Y cuando uno habla esto, se levantarán de forma antagónica y adversaria, porque el que está en las tinieblas odia la luz. Y por eso cuando se habla del Dios verdadero y se cuestiona las tinieblas y la idolatría, habrá reacción. Pero es nuestro deber hablar la verdad en el nombre del Señor, no a los horóscopos, no a lo esotérico, no a los ídolos como Buda para traer la prosperidad, no al fetichismo, no a las plantas colgadas en las casas para traer las bendiciones, no al cuarzo, no a los espíritus inmundos, no al riego de sal, no al riego de agua bendita para traer bendición. No, invocamos al Dios de la bendición, al Dios verdadero, al Dios que nos prospera, al Dios que sale al encuentro con sus bendiciones según el Salmo 20. Invocamos al Dios que nos prospera, al Dios que nos dice en la palabra que si me temen y obedecen mi palabra, prosperarán en todos sus caminos. Josué 1:10, Josué 1:11, Salmo número 1, que el que se deleita en el Señor y en su palabra será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, cuyas hojas no se secan y siempre habrá fruto, y en todo prosperarán. Pero hay que invocar al Dios de los cielos,
A veces pasarán los cristianos por momentos difíciles para probarlos, para saber cuáles son las motivaciones, si siguen a Dios por pan o siguen al Dios que multiplica el pan. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin un Dios verdadero, amparados en el ateísmo, porque es el boom. Y por respeto no menciono las y los periodistas de Colombia que han hecho el club de ateos, liderados por un político precandidato a la presidencia de la República, y que muchos cristianos inclusive iban tras él. Sin un Dios verdadero, que es idolatría, que es herejía, se refleja en lo que hoy cultiva nuestra sociedad. ¿Cuál es la cultura nuestra hoy? La cultura nuestra es aquella que se inclina ante lo oriental. Miren, las decoraciones son orientales. Hay una inclinación fuerte hacia la religiosidad hinduista, confucionista, porque eso es in. Entonces, amados, la herejía, el ateísmo, la idolatría es un reflejo de lo que se veía aquí, es un reflejo actual de lo que se veía aquí en Israel. Tercero, dice la palabra del Señor que no había sacerdote que los instruyera, no había ley. Jacques Derrida es un francés que propone la deconstrucción literaria, donde está diciendo: es muy relativo lo que se escribe, es muy relativa la historia, eso es propio de la interpretación cultural y de la subjetividad del individuo. Es más, los signos de las palabras deben interpretarse al tenor del pensamiento individual o de la cultura. Y lo que busca la deconstrucción es cuestionar todo el texto histórico y en consecuencia cuestionar la palabra de Dios y decir: ¿a quién le consta que lo que está escrito es verdad? Que lo que dice ahí, eso es lo que quiere decir. Y esa deconstrucción no solamente literaria, se extiende a otros campos como la familia y demás, pero me centro en lo literario. Por eso es que se cuestiona la Biblia, la quieren prohibir. Por eso es que hoy hay un pensamiento equivocado considerando que la Biblia es un libro legendario, es decir, que está circunscrito a la leyenda, no a la realidad. Y hay cristianos, ingenuos cristianos, en primer lugar, que creen a eso. Cuando fue escrito el Evangelio de Judas y el Código de la Biblia, Código de Da Vinci, muchos cristianos dudaron de la palabra y dijeron: no creemos en lo que está escrito, porque eso es muy relativo. ¿Quién sabe si eso ocurrió? ¿Y a dónde nos lleva eso? A que nos enseñe la ley, a que no haya un verdadero sacerdote. Y sacerdote no es el que ostenta un puesto de jerarquía, nada más. Sacerdote es todo cristiano que tiene el deber de orar ante el Padre por su hogar, por sus hijos, y de enseñar la palabra. Vengan para acá, mis amigos.
No quiero ser reactivo en esta mañana, no. Quiero hablarle con el énfasis, pero con la exhortación amorosa que merece un pueblo. ¿Cómo vamos a influenciar en un contexto social si nosotros, siendo llamados a ser sacerdotes de la palabra, no conocemos la palabra, no leemos la palabra, no interpretamos la palabra, no practicamos la palabra? Estamos atentos más al concepto de los mortales, a las ideologías de los tiempos, antes que estar atento a la palabra, porque el diablo y su naturaleza generan una pereza espiritual para acercarse a la palabra y derivar en este cuadro que se ve en Israel, que no había sacerdote que enseñara la ley. Bueno le sería que a los padres les naciera ese profundo deseo de enseñar la palabra a sus niños y no dejar que el domingo en 40 minutos le resuelvan los problemas unas maestras de la iglesia, hablando bien de ellas y aplaudiéndolas. Pero si usted no es sacerdote en casa, si usted no le habla la palabra, si usted no le enseña creativamente, ¿cómo se levantará una sociedad creyente en Dios? ¿Cómo prosperar, amados, cuando en pareja no leemos la palabra o individualmente no leemos la palabra? ¿Cómo? Dígame cómo. Si es que está la condición. Dios dijo: si ustedes se acercan a mí, si ustedes se acercan a mi palabra, yo me acercaré a ustedes y yo los bendeciré. Esa es la condición. Yo recibo bendición, pero si aplico lo que Dios me dice a través de la palabra. No se deje arrastrar por lo que lo mediático dice, cuestionando la palabra a través de la deconstrucción, o dicho en otro término, el demolicionismo literario. No se deje arrastrar por el secularismo. No se deje arrastrar por la herejía y por el ateísmo. No se deje arrastrar, iglesia, por otro fenómeno que se ve acá y que sería el último que mencionaría para no alargar la lista. Dice la palabra que no había ley, que no había sacerdote que instruyera, que no había Dios verdadero, que la gente no estaba con el Señor. ¿Sabe lo que configura esto? Un rampante hedonismo en nuestra sociedad. El hedonismo es supuestamente una virtud del ser humano que se logra cuando es feliz a través de la práctica del placer, sea bueno o sea malo. ¿Qué busca la gente hoy? Sino el hedonismo a partir de lo sensorial. Que mis ojos se deleiten, que mis sentidos se deleiten, que mi cuerpo se deleite. Y se genera un culto al cuerpo, un culto a la estética y una desaprobación a la ética. Se valora más la apariencia antes que los valores. ¿No lo ve usted así? ¿No lo ve usted en cualquier parte? Alguien que me escuche desapercibidamente va a considerar que somos de una mentalidad raquítica y reduccionista. No. El cuerpo es templo del Espíritu y hay que cuidarlo. Y a veces lo descuidamos. Hay que cuidarlo. Hay que tener placer, como dormir, comer, una sana sexualidad, disfrutar de un dinero, pero que la vida nuestra no circule alrededor de un placer que lleva inclusive a lo pecaminoso y a la insatisfacción.
Porque Dios nos ha creado con una naturaleza que invite a practicar el placer. Porque si no seríamos como zombies. Pero un placer a la manera de Dios. Y por eso en el Salmo 37 versículo 4 dice: deleítate, ten placer, sé el único entre comillas, pero a partir de Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y John Piper, un famoso predicador, dijo en estos tiempos: el que busca la genuina satisfacción a partir de una relación con Dios, a partir de deleitarse en Él, a partir de disfrutar su presencia, va a tener una profunda realización. Los que buscan realización en los sentidos, en los placeres mundanales, llámese sexo, droga, trago y demás, siempre van a encontrar un sinsabor. Por esas razones que podemos decir en esta mañana que no necesitamos de esos accesorios para ser feliz, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, vida placentera, y para que la tengan abundantemente. Con Jesús se echa bueno y se es feliz. Porque estar con Cristo Jesús, no con la religión, porque eso sí es opio del pueblo, sino estar con Jesús, con el Maestro, con el Señor real, con el Caballero de la Cruz, con ese ser de luz y de paz. Estar con Él es supremamente hermoso. Basta con que usted lo experimente un día que esté en ansiedad o triste, y mire al Dios de los cielos, y todo se cambia, todo se modifica, porque el Señor es paz y vida en abundancia. Haz tu deporte, come en el mejor restaurante, deleítate en la mejor comida, en el mejor plato. Practica tu sana sexualidad matrimonial. Mira una buena película. Ve y observa tu equipo favorito. Escucha tu música que te inspira a ser mejor persona. Busca placer en eso. Pero por encima de ello, busca no ser religioso, busca ser uno que está conectado y disfrutando la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando Asa oyó, para terminar mi discurso en esta mañana, cuando Asa oyó las palabras de Dios, no del profeta. Es que el profeta fue un simple instrumento, Azarías. Cuando Asa oyó las palabras de Dios, rompió paradigmas, modificó comportamientos. Asa se volvió al Dios verdadero, y entonces cesaron las calamidades que narra aquí la palabra, las aflicciones para el que entraba y salía de Israel. Se acabaron las enfermedades, porque Él quitó todo lo que era abominación a Jehová. Y este mensaje para los que no creen en Dios, pero también para la iglesia que le gusta ir como en el ferrocarril, en dos rieles, una rueda con Dios y la otra rueda con el mundo pecaminoso. He dicho y sigo diciendo esta palabra en el nombre de mi Señor, que la iglesia, nosotros como sacerdotes de Dios, podemos reformar a esta sociedad, podemos reformar a nuestra familia, podemos reformar nuestro matrimonio, podemos reformar nuestra propia vida.
Dejemos el ateísmo, dejemos el secularismo, dejemos la mala doctrina, dejemos entre cristianos inclusive la idolatría, dejemos el hedonismo, dejemos lo malo y volvámonos al Dios Santo que está aquí en esta mañana. Inclina tu rostro, por favor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Sí, Señor. Renuévame. Tú necesitas a Jesucristo. Señor Jesús. Religión no, hay millones de religiones. Escoge la que quieras. Budistas, orientales. Porque todo lo que hay muchas religiones. No, es aceptar a Jesús, el creador del universo, arrepintiéndose de los pecados, y habrá paz. No seguimos una religión, seguimos a Jesús, el Dios encarnado en María la Virgen, y que nos redimió en la cruz, y que quiere dar una vida diferente. Y la iglesia debe orar diciendo: ayúdame a ser sacerdote y a oír tu palabra como Asa, a oírla. Y no solo la palabra, no solo el logos, no solo lo lógico, sino lo espiritual. Porque si ustedes se dieron cuenta, dice que Asa, cuando oyó las palabras y la profecía, fueron dos cosas que oyó Asa: lógica y espíritu. Abre el corazón y dile al Señor: yo quiero abrir mi alma para ti. Gracias, Señor. Sigue orando unos segundos más, te lo pido encarecidamente. Sigue orando. Y de esto que has oído hoy, ¿qué necesitas cambiar para ser un reformador de tu vida, de tu casa y de tu entorno? Piénsalo, sigue orando allá en casa. Cierra tus ojos, ponte de rodillas si quieres allá en casa, o levántate de tu silla y levanta tus manos allá en casa. Oh Santo, y adora a Dios. Necesita más de